Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio 32 de este podcast. Llevamos 32 episodios. Eh, y bueno, hoy día tengo el honor de tener una invitada muy interesante para hablar de un tema que de hecho ya lo hemos tratado anteriormente. Hemos visto en un episodio con la experta e investigadora Gabriela Chire sobre el cacao. Entonces, claro, ¿quién no ha consumido cacao o en todo caso su derivado, que es el chocolate, ¿no? Algunos quizás no puedan darse este pequeño gusto por algún tema de condición médica o costumbre y no pueden permitirse, pero casi todos hemos consumido chocolate y de hecho lo hacemos de manera regular, ya sea de manera directa o a través de algún otro producto. Entonces es imposible no hablar de chocolate en un país donde tenemos bastante cacao, ¿no? Y de mucha calidad. Entonces quiero introducir a mi invitada, ella es Vanessa Rolfini. Ella es natural de Venezuela, nació y creció en Santa Ana, Coro, y ha vivido gran parte de su vida en Caracas, ¿no? Vanessa es cocinera de profesión, pero también es periodista y sobre todo es periodista y está especializada en las fuentes gastronómicas. Tiene una labor que plasma muy bien en un blog, en un sitio web llamado Rutas Golosas, con muy bonitas notas sobre distintas impresiones de gastronomía y algunas de ellas, o gran parte de ellas, también tienen que ver con el tema del chocolate. Entonces, si van a ese blog, si van a ese sitio, van a encontrar mucha información sobre cacao y chocolate, temas que ella viene tratando con mucha atención los últimos años y se ha dedicado pues a promover. Y claro, son años de redactar y hoy la tenemos viviendo en Perú, hace ya un buen tiempo, hace creo que por lo menos 5 años por ahí, entonces tiene la oportunidad también de educarnos a nosotros y también conocer también sobre el chocolate en nuestro país, entonces yo más que honrado, más que a gusto y orgulloso de tenerte en este podcast y espero que podamos conversar de este tema, quizás no desde la mirada de un punto de vista más técnico, sino un poco más del punto de vista del consumo, ¿no? En el episodio que tuve con Gabriela Chire, hablamos mucho de los procesos químicos involucrados en todo este proceso, porque básicamente es el expertise que ella tiene, pero yo quiero tratar esto un poco desde el lado más de todos los comunes, ¿no? Que estamos muy relacionados con este producto. Entonces te doy la bienvenida, Vanessa. Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Bueno, primero gracias. Gracias, Ivo, por la invitación. Wow, qué vaya presentación. La Hice mi verdad es tarea, que hice mi sí. tarea. No, ya veo, mil gracias, mil gracias. Y además, bueno, este es un trabajo que yo hago, bueno, esto ocupa mi vida, ¿no? Entonces, digamos en todo sentido. Y la verdad es que mis amigos y todos se ríen porque yo les digo, yo solo voy a sitios donde se come, bebe, o todos mis intereses siempre van a ir en torno a eso, mis viajes, mis cosas. Incluso, claro, yo tengo mis amigos de toda la vida, pero muchos de mis nuevos amigos vienen también de allí, ¿no? ¿Cómo les dicen a, Y a esas personas? ¿Foodies o hay muchos epicúreos? nombres, hay muchos nombres, hay foodies, también gourmand, Ah, ¿no? Que me gusta mucho esa palabra, muy francesa, pero muy me francesa. parece que resume muy bien eso. Aunque para mí yo soy una golosa. Yo todo eso lo resumo en una sola palabra, porque yo comer y beber, y por eso hago este trabajo, ¿no? Por el gusto de comer y beber. Y Sí. creo que yo, por ejemplo, mis talleres de chocolate, incluso yo podría decir que soy una golosa ilustrada. Yo pongo chocolovers ilustrados porque una persona ilustrada en cualquier tema es alguien que le gusta un tema, pero además lo cultiva, ¿no? Y Exactamente. creo que, y creo que esa es como mi intención. Donde está, y a medida que tú conoces las cosas, pasan dos procesos. El primero es que las amas más, porque todo lo que tú conoces lo terminas amando o no, pero tiene fundamento. Y la otra cosa es que adquieres un gran sentido de la responsabilidad. Entonces creo que esas dos cosas van juntas, pero eso lo da el
interesarse, el involucrarse, como el que tú escuchas que le puede gustar cualquier tema, ¿no? Tú oyes a la gente que le gusta el deporte y es un poco lo mismo. Bueno, los fanáticos de la Fórmula 1 ni te cuento. Sí, sí, me ha Claro, la gente, tocado ver fanáticos de bueno, Fórmula la 1 gente, son bien yo ahora me hinchas. vi toda la serie en Netflix, ahora me encanta y la sigo, ¿no? ¿Por qué? Porque la aprendí a conocer. Y una Sí, cosa iba llevando a la otra. Ves un término, le googleas y dices, esto significa esto. Entonces, esa imagen que te parecía unos carros que corrían, de repente empieza a tener otra cosa. Igual pasa con la comida, ¿no? Cuando una cosa es que tú ves un plato ahí y otra cosa es que tú te preguntes de dónde viene cada ingrediente que está en este plato, claro, ¿no? claro. ¿Qué Es un historia tiene? entendimiento que va más allá y de hecho yo le añadiría un punto más a los dos que has mencionado, que es cuando te apasiona algo, eso te lleva, esa pasión te lleva a transmitir y a educar, ¿no? Y te vuelves un educador, quieras o no, Mira, porque bueno, sí, bueno, finalmente no lo había terminas pensado, pero impartiendo, gracias. ¿no? Sí, ¿no? Creo para añadirle ese detalle adicional. Bueno, lo hago con todo el cariño y bueno, digamos que yo soy periodista de la vieja guardia, ¿no? Yo me gradué de periodista en el 94, imagínate tú. No había internet, yo estudié con máquinas de escribir, De la vieja con, usanza, ¿no? yo sé lo que es un telex, un fax. Ir Yo, a la biblioteca, bueno, ya recortes va, no periodísticos. sabes. Uf. Yo hice mi tesis horas en la biblioteca sacando fotocopias, escribiendo. Mm, Te cuento esto porque el mundo ha cambiado mucho, pero los fundamentos son los mismos, ¿no? exactamente. Entonces no es más, no eres mejor o peor periodista porque yo puedo ser periodista con un teléfono en la mano y me maravilla la tecnología. Tú dirás que es un poco loco, pero mis amigos se ríen porque cuando yo pido un taxi, yo no dejo de maravillarme viendo por dónde viene el carrito en el mapa. Y tú dirás, es una estupidez. No, no es una estupidez, ¿no? Que Es tú puedas información mirar. importante, Me vital. parece, me parece alucinante, alucinante. Yo, como una niña, cada vez que lo veo, digo, ¡oh! Pero es eso, y así es para todo, ¿no? Que tú puedas ir en un producto, puedas seguirle su trazabilidad, puedas saber lo que es. Todo está a la mano, Y eso es lo todo que se está a la apunta mano. también, ahora que lo mencionas, me hace pensar, eso es lo que se apunta mucho con el tema de la comida, ¿no? Seguirle Absolutamente. la trazabilidad, incluso saber de dónde viene, quién lo ha cosechado y qué, ¿no? O sea, qué tiene ese alimento, si es saludable, ¿no? Si es apto, si es orgánico. Bueno, ahí también entran muchas cosas en juego, ¿no? Porque hasta la persona más purista, vivimos en un mundo donde es muy difícil, no todos tienen la trazabilidad que uno quisiera, y también hay que pensar algo, somos demasiados seres humanos, Mm, ¿no? Entonces, no sea lo dejamos que de serlo. sea, hay que producir en gran cantidad, ¿no? Te dicen, es que antes, digo, antes éramos la mitad de los que somos ahora, pero el mundo es el mismo y el espacio disponible es el mismo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno dice, hay procesos que han mejorado ciertamente, pero la verdad es que si tú no es que tienes que producir 2 toneladas de tomate, tienes que producir 500 toneladas de tomate. ¿Y cómo produces 500 de tomate? Perdón. No te preocupes. Estos Eh, cosas se salen. Errores Son muy técnicos. chéveres, pero estos cosas Suelen se pasar. salen, pero son así. Y mis orejas son chiquititas. Bueno, entonces, como te digo, igual pasa con el cacao. La gente cree que el chocolate hoy, hay chocolate en todos lados. Pero esto es una cosa donde cuando tú revisas la historia del cacao, te das cuenta que el cacao empezó siendo una bebida para dioses Se y fue que, un bien escaso, ¿no? En su bueno, momento, ¿no? para empezar, cacao como cacao, antes de que se convirtiera en chocolate, básicamente lo cultivaban los reyes, ¿no? Por eso cuando Montezuma recibe a Hernán Cortés en las costas de lo que hoy es México, la Centroamérica o Mesoamérica, eh, lo recibe como un rey, porque bueno, había toda una leyenda que decía que al pueblo azteca lo iba a llegar a salvar Un un bárbaro dios que iba, vestido con barba, ¿no? Con y tal, blanco, y claro, sí. y cuando este señor llegó vestido con su armadura en un caballo, que esta gente nunca había visto un caballo, pensó que era el Dios que estaban esperando. Exactamente. Eso es una gran lección para la vida, porque a veces perseguimos, que pensamos que va a llegar alguien a resolvernos las cosas y termina siendo todo lo contrario, Sí. porque Hernán Cortés en realidad
prácticamente diezmó los pueblos originarios de Mesoamérica. Claro. Yo siempre digo en mis talleres que es verdad, pero como todos estos personajes suelen ser personas muy complejas, y Hernán Cortés lo recibe en chocolate, que era cacao tostado, una bebida, ají y agua. Lo reciben. Y lo reciben porque era la bebida de los dioses. Básicamente por eso, no es porque, ay, sí, trae una Coca-Cola y prepárale un café. No, o sea, este señor era un honor, lo honraban con esto porque era para eso. Ese era el nivel del chocolate. Me has hecho Hernán pensar Cortés, me has hecho pensar, perdóname que te interrumpa, me has hecho pensar no, en un episodio que tuve hace poco con este movimiento Slow Food. Y claro, ahora que decías, ¿no? A veces no siempre lo que viene, en teoría, a salvarnos, realmente lo hace, ¿no? No realmente nos salva, a veces nos perjudica. Entonces, claro, en esta historia del movimiento Slow Food, ellos se pusieron al tema de la comida rápida, que por un lado, tú puedes decir que la propuesta de la comida rápida, por ejemplo, te va a ayudar mucho, ¿no? Te va a sacar de esta vida ajetreada que tenemos y que a veces no tenemos ni tiempo para nada. Pero por otro lado, ¿cuál es la consecuencia, ¿no? De esta comida rápida en nuestras vidas? claro, pero la comida rápida y el slow food es un movimiento súper interesante. De hecho, yo estaba allá en Braga, donde está la Universidad del Slow Food, Bueno, ¿no? Y además es increíble. Si ese es un viaje que si algún día te puedes regalar, que anotado monte en el bucket a la list. Universidad del Sloan, sabes lo que es eso. Pero te cuento esto porque la comida rápida, el problema no es la comida rápida. El problema es qué tipo de comida rápida comes tú. Te voy a poner un ejemplo. Yo muy venezolana al fin. Una arepa es comida rápida. Claro, ¿Y una arepa qué es? Masa de maíz y agua. Más sano que una arepa, créeme, claro, pocas cosas, ¿no? No tiene harina, no tiene grasa, a menos que la hagas frita y tal. Y el relleno puede ser desde queso fresco, puede ser una cosa muy sana y es comida rápida, tal cual. ¿verdad? Yo acabo de estar en Ayacucho. Comida rápida son los pancitos que te venden las señoras en el campo. Mm, Esos panes hechos con trigo del lugar, con un quesito ahí chiquito. Y tú, por ejemplo, yo tenía hambre, iba de Ayacucho a Pichari. El señor se paró y por 3 soles compré una bolsa así de panes artesanales y 2 quesitos. Que la señora hizo en su chacra. Eso es comida rápida. claro. Si nos Lo queremos que poner quiero un es poco trillados, hasta los lo que taquitos quiero, podrían ser, ¿no? claro. Y también a veces yo he ido a restaurantes de 5 estrellas con un mantel muy largo y muy caro y he estado 3 días digiriendo aquello. ¿Por qué? Porque resulta que procesan tanto aquello y usan tantas cosas, la gelatina, la cosa, bla, bla, que cuando vas a ver aquello no te lo puedes comer. O sea, aquello el cuerpo de cierta manera lo rechaza. Le toma mucha O sea, energía, ¿no? Consumirlo. te digo esto porque yo también creo no es un tema de velocidad, es un tema de calidad de la comida que tú comes, ¿no? Y de planificación. Ahora la gente dice, no, es rápido porque no tengo tiempo, pero le dedican 3 horas al celular a ver videos. Entonces yo digo, no tienes tiempo para lo que consumes. Pero ¿qué tal si nos planificamos y una vez a la semana o dos, o cada 2 semanas vamos a un mercado, planificamos lo que comemos, no conocemos a nuestro casero, Muy ¿no? importante. Eso, no, claro, y decir, bueno, yo, así como hay gente que va al gimnasio y tal, porque es lo que te metes al cuerpo. Mm, Y está comprobado, la primera causa de enfermedades en el mundo por encima del cáncer están vinculados a lo que consumimos. Todo lo que consumimos tiene que ver, entonces sí hay que ponerle tiempo, ¿no? exactamente, sí, que concuerdo contigo en esa postura, ¿no? De no satanizar la comida rápida en función de la velocidad, sino, claro, básicamente de los componentes que ésta tiene, ¿no? Claro, En ese tú comes sentido, en una de estas cadenas de comida rápida y unos tú dices, anticuchitos son una comida rápida, pero es por muy ejemplo, saludable, ¿no? es muy saludable y además es muy sabroso y viene con su choclo, viene con su papa, Claro, o sea, y tú, no sé, unos rachi, tantas cosas ricas que hay, ¿no? O exactamente. sea, lo que te quiero decir es que creo que yo soy de la opinión, yo no satanizo la comida, ni siquiera, hace como 2 o 3 días fui con una amiga a almorzar y en la cafetería a la que fuimos, las empanadas son muy ricas, pero el café es muy malo. Me bebí una Coca-Cola y en última instancia me bebo una cerveza. ¿Me explico? O sea, yo Claro, también claro. creo que uno sabe cuáles son las peleas que uno tiene que cazar. Y Sí. en esas peleas entra el chocolate, por supuesto, que es como el tema que nos atañe, ¿no? Yo también jalándome un poco para Sí. acá. Pero quiero que, hay gente que me dice a veces,
ay, Vanessa, así como pensando que yo, y como que si yo me fuera a molestar por eso, yo estoy muy vieja para molestarme ya. Entonces me dice, Vanessa, me comí un sublime. Y yo digo, bien, si pagaste un sol, es lo que estás obteniendo por un sol. Tú estás claro que tú te estás comiendo tu sublime. Tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Viene de un proceso industrial. Nestlé es monotemático. Yo trabajé hace muchos años en Nestlé, un par de años, y yo sé lo estrictos que son los suizos con sus controles de calidad. O sea, ese producto es inocuo. Ellos no te van a dar nada que realmente te mate. Ahora, que eso no que tenga otros factores que no son los nutricionalmente mejores, eso es verdad también, ¿no? Ni puedes comer chocolates de 15 y 20 soles todo el tiempo. Claro, Entonces exactamente. yo creo que aquí viene un tema de responsabilidad. Como hay gente que me dice, no, es que yo me compro una tableta de 70 gramos y no me la puedo dejar de comer. Le Ujú. digo, mi amor, ni yo que como chocolate todos los días me como una tableta de 70 gramos de una sentada. O sea, no hay forma. Al final Me, todo se resume en el tema de balance, ¿no? Y es algo que siempre promovemos desde este podcast absoluto. en los segmentos de nutrición, que, o sea, siempre decimos, o sea, tú no tienes por qué prohibirte nada, ¿no? Y vamos siempre en contra de esas posturas de nutriólogos que a veces te dicen, no hagas esto, no comas esto. En realidad, vive tu vida bien, solamente lleva un equilibrio, ¿no? Un balance. Y un poco para centrarme en el tema del chocolate, yo quería como introducir este tema porque estoy seguro que tú lo has tratado tanto es qué tanto sabemos realmente las personas acerca de chocolate. Porque parece un tema que, claro, consumimos chocolate, pero ¿sabemos realmente chocolate? Y sí, podríamos hacernos esta misma pregunta con miles de otros productos, ¿no? Pero con el chocolate es un tema muy sensible y tú ya me leerás la mente por qué, te lo pregunto. Pero bueno, que quería empezar por ahí un poco esta conversación. Bueno, voy a empezar con una cosa que tal vez te va a parecer un poco loca, pero el chocolate todavía ni los expertos tienen tan claro. Todavía yo ayer estuve discutiendo con alguien sobre eso. ¿Por qué? Porque la historia del chocolate es reciente. Mira, ciertamente el chocolate aparece de este lado del mundo en los 1500 y tantos cuando lo trae Hernán Cortés, ¿no? Que lo lleva a la corte de Luis XV. Pero de ahí empezó un proceso de evolución que no ha parado. Después, 30 años después, las monjitas le añadieron azúcar, que es lo más cercano al chocolate que conocemos hoy. Porque ese primer chocolate no era chocolate. O sea, hoy diríamos, ay, eso no es chocolate, azúcar, ¿no? A eso fue evolucionando. Después, las monjitas. Después de las monjitas, aparecieron, mira, los holandeses inventaron la prensa que separa el cacao del polvo. Después aparecieron, los ingleses han tenido una gran parte en esta historia porque crearon las primeras tabletas y los primeros bombones. Y eso es de mediados de 1800 y tanto, Muy reciente en la historia de la humanidad. muy reciente. ¿Y qué pasa? El cacao era costoso. ¿Por qué nace la Nutella? A finales de 1800 y tanto. Porque ya en Italia llegaba cacao, por supuesto, como casi toda Europa, que siempre ha sido nuestro principal mercado. Y, pero resulta que no había suficiente y entonces en Piemonte, que hay muchas avellanas, ¿verdad? En el Piemonte ahí donde está el slow food, por cierto, tú vas por ahí y esos son campos de avellanas, ¿no? Si no Wow. hay vino, hay avellana. Y entonces tú dices, ¿qué hicieron los chocolateros de la zona? Dijeron, bueno, esto es rico en grasa, yo voy a hacer rendir el cacao que tengo y le voy a añadir avellana. Así nace la Nochola, cuya marca comercial más famosa es la Nutella. Entonces, fíjate tú cómo esto va avanzando. Y después, en la guerra fue muy importante porque la primera ration divar que le recomendaron a la gente de Hershey's, ¿verdad? Se hizo en Estados Unidos y era el alimento para los soldados. Era como una barra energética de 600 calorías que soportaba el frío, tenía las suficientes calorías porque tenía grasa para aguantar las ¿Estamos condiciones. hablando de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial o mucho Entre antes? la, no, se lo encargan a partir de la Primera Guerra. Para la Segunda Guerra es cuando la Ration Divar, de hecho tú lo puedes buscar, Hershey, en la historia, hay fotos, hay cosas. Incluso mi papá, que era italiano, que cuando llegaron los aliados a Ferrara, eh, mi papá era un niño de 6 7 años, Y les él regalaban. contaba, mi papá contaba, mira, y años después entendí, yo dije, wow, mi papá contaba como una anécdota muy graciosa que él
amaba el chocolate porque lo primero que él recordaba del final de la guerra era que un soldado americano le había regalado una banda. Y es muy clásico ver Entonces, esa imagen en las películas, total, sí. total. Bueno, te puedo decir que a mi papá le pasó. Y lo contaba como un cuento de familia, como una anécdota, y mira tú. Importante. Tanto que, por ejemplo, Nestlé, el señor Henry Nestlé, había comprado, estoy tratando de recordar el nombre del socio, él lo que tenía era la patente para hacer leche en polvo, para deshidratar leche. Y ese es el inicio del chocolate con leche. Mm. ¿Y eso cuándo sucedió? 1800 y tanto. Y apenas Procter Gamble desarrolló el tema del desarrollo de todo lo que ha sido el temperado del chocolate, que es lo que le da estabilidad y brillo y hace que esto se pueda mantener y tenga ciertas condiciones de calidad a mediados de los 50. Buscando la fórmula para estabilizar grasas en jabones, llegan al chocolate. Ah, mira. Fíjate cómo yo te voy contando esta historia, porque esto da perspectiva. ¿Y por qué da perspectiva? Porque el chocolate es una historia en desarrollo. Esto que hablamos de Bean to Bar es del 2005-2006, de unos locos norteamericanos que un día se pusieron a filosofar entre Seattle, Oregon, norte de California y dijeron, ¿y qué pasa si yo el chocolate lo tuesto más o lo tuesto menos, lo concho más, lo concho menos? ¿Qué pasa si yo voy y escojo el grano y le digo al agricultor, yo quiero este grano por tales características y le pago un poquito más? Es parte de lo que se llama también ahora comercio justo, Comercio justo. influye en la trazabilidad, pero esto vamos a ver. Y eran chocolates que estaban creados básicamente para experimentar y filosofar, hacían grandes tratados a mano. Eso era el Vintubar, que ahora yo peleo un poco eso porque cualquier persona que cree, que dice saber que tiene el nombre del agricultor, dice, yo hago Vintubar. No, 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 no. Es algo un Por poco eso más serio, más profundo, es un más... poco más complicado. Hay gente que sí hace Vintubar y me consta, ¿verdad? Que anota, que se cuestiona cosas, que revisa su grano, pero también es un mercadeo muy poderoso. Entonces, fíjate, cuando tú vamos viendo la historia de esto, ahorita, ¿cuál es la nueva fase? La nueva, si tú pones, tendencia del chocolate en el mundo. No se desodoriza la manteca, no se le saca el olor, y hay mantecas de origen. Entonces están haciendo blancos de origen. Mm, Ahora la manteca de cacao se mezcla con chai y los chocolates son verdes. claro. Y es chocolate. O gente que utiliza, tuesta menos el chocolate y el cacao y es raw o en crudo. O sea, lo que voy es O que sea, tú hay una te vas increíble experimentación en el tema del chocolate que es reciente, absolutamente. reciente. Entonces, ¿cómo podríamos decir, sabemos o no de Mira, chocolate si recién nos estamos poniendo a experimentar en esta base? seguimos, y es lo rico del chocolate, y seguimos experimentando. Por ejemplo, ahorita, cuando tú revisas, la única gente que ha hecho y la única legislación que existe, todavía supuestamente hay países que la están cambiando y tal, yo quisiera ver a dónde va eso. El Códex Alimentario lo redactó la FAO, ¿verdad? Y todos los países que están suscritos a las Naciones Unidas, en teoría, siguen las normas de la FAO. Por eso cuando a mí me dicen algo, yo digo, yo me voy al Códex, que es lo único que hay que nos pone a todos a Que es un tabla documento rasa. universal, digamos. Es un documento universal, está en línea, está en todos los idiomas, lo puedes ver. Y ahí está como una primera fase, como todos estos documentos que son a gran escala, simplemente te da como los primeros lineamientos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Por ¿verdad? supuesto, Dice, claro. todos tenemos derecho a la vida. Bueno, claro, te basas en eso, pero después cada ley, cada constitución, después Ya lo eso va adecua. siendo como una... Exactamente. Igual pasa con la alimentación. En el caso del chocolate es así. Entonces te ponen como algunas reglas y algunas clasificaciones que en muchos aspectos ya se van quedando cortas y que eventualmente tendrán que ajustar. Porque esta, digo, insisto, es una historia en desarrollo. Y yo te hablo de chocolate y piensas en tabletas, pero ¿qué pasa con el helado de chocolate? ¿Y qué Claro. pasa Con con los productos derivados ¿no? Del chocolate. qué pasa con los bombones? ¿Y qué pasa con la gente que hace cocina salada con chocolate? Como los mexicanos, incluso en Perú le ponen un sublime a la carapulcra. No, y también es Entonces, reciente esto de ponerle, por ejemplo, sal de maras, ¿no? O sales a los sí, chocolates y tratar de bueno, hacer... te cuento que ni tan reciente, hace ya 30 años en Europa
en Bélgica, en Italia ya se hacía eso. Bueno, es que tienes que tener en consideración que para nosotros los latinoamericanos muchas cosas son recientes. Pero claro, Bueno, si nos vamos al y origen, no. eso es importante porque la gente me dice, no, que Perú, y a veces se sorprende, y en tal lugar hacen chocolate. Y yo siempre digo, los mejores chocolateros todavía están en Europa. Mm. Duélale, y en Estados Unidos, duélale a quien le duela. Aquí hay algunos chocolateros que hacen un trabajo extraordinario, extraordinario. Pero, por ejemplo, yo que recibo barras de todo el mundo, yo tengo mis enamorados, ¿no? Yo amo lo que hacen los húngaros, su sentido del chocolate. Cuando a mí me llega una barra que dice Budapest, yo la parto y digo, esto va a ser especial. Wow. O cuando me llega una tableta de la República Checa. Los chocolates que se hacen en Praga son una locura. Es que Vanessa, yo Sin creo con... que ufanarse de tener, o sea, de tener gran conocimiento en chocolatería aquí es creo, pecar de falta de humildad, porque si bien lo que podemos tener es el recurso, ¿no? El ingrediente base de muy buena calidad, creo que todavía nos falta ese conocimiento, ¿no? Ese aprendizaje, Bueno, y ese... están en eso. Mira, yo llegué a Perú hace 7 años y cuando yo llegué ya Astrid Gutche ya había hecho un gran trabajo. De hecho, yo vine a Perú en 2012 antes y 2013 yo había venido a Mistura, ¿no? Mm. Y te puedo decir que en el 2012 en el Campo de Marte, yo que estaba empezando a trabajar ya más metida en el tema del chocolate, una de mis alucinaciones fue el Salón del Chocolate que estaba al lado del Salón del Pisco, ¿no? Tengo fotos de ese viaje en 2012. Mira tú, Histórico, estamos hablando claro, que fue el último, para mí, el último Gran Mistura, ¿no? Que claro. tenía aquel patio central bellísimo, aquel mercado que tenía unas esteras No fue arriba, una una maravilla, cosa, luego ya fue viniendo a fue menos hasta desaparecer. alucinante. Ojalá algún día se pudiese hacer algo así otra vez. Pero a lo que voy es que había un salón del chocolate, tendría, recuerdo yo, no menos de 30 stands, 35 stands, y eso fue en 2012. El último salón del cacao y el chocolate, el número 13, que se realizó hace un par de meses, habían más de 300 stands. Entonces, mira tú, en el 2012, cuando yo vine, Perú no producía ni 30.000 toneladas de cacao al año. Mm. Ahora producen, las últimas cifras de Minagri apuntan a 180.000 toneladas el año pasado. Entonces, mira tú cómo esta es una historia en desarrollo. ¿Qué creo que es lo rico de las historias en desarrollo? Que como puedes escribirla, puedes hacer tu aporte. Y puedes Y, vivirla, claro, puedes intervenir a eso. y puedes vivirla. Yo siempre he dicho que lo mejor que ha tenido mi paso por Perú es que yo me he sentado, en la primera fila, me he sentado en la primera fila y he vivido esta historia en primera persona, y me parece increíble. De los primeros chocolates que yo probé, marcas que en su primer momento yo probé y decía, oye, y yo peco de sincera, ¿no? Hay gente que me quiere mucho por eso y gente que no. Pero yo le decía, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, Bacau, Cuyay, los primeros chocolates de Cuyay que cayeron en mis manos era una cosa que yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo yo a esta persona que esto no sirve? O al mismo Ah, Sandro Aquino, o al mismo Sandro Aquino de Bacau. La primera vez que yo probé aquello le dije, ay, Sandro, me lo acaban de presentar, digo, lo lamento, pero esto está terrible, esto hay que trabajar, ¿no? Y hoy, Bacau, yo le tengo un respeto igual que Cuyay, están en mis talleres, me patrocinan algunas cosas, porque han por, crecido pero, de pero ese momento. en todo sentido, en calidad, en concepto, en empaque, o sea, ha sido para ellos una curva de aprendizaje alucinante. O sea, te pongo estos dos ejemplos, porque hay muchos más, muchísimos más. A mí hay gente que hace 5 o 6 años me decía, ay, Vanessa, puedes probar esto, y yo le decía, esto no sirve. Perdón, pero esto está dañado por esto, por esto, por esto. Yo te sugiero que busques ayuda en tales puntos. Esto es lo que digo yo como Ese catadora, paladar, ¿cuánto tiempo te costó entrenarlo? la vida entera. Bueno, pero Pero soy yo muy imagino que cuidadosa, en no, algún soy muy punto cuidadosa. dejaste de ser fanática para ser más especialista, ¿no? O sea, Bueno, para hacer un poco más sí. técnica esa Bueno, degustación, para esa ser cata. técnico hay que estudiar. Ya yo venía, primero estudié cocina, porque me gusta comer, y entonces la cocina da mucha información, especialmente el cocinero que está todo el tiempo en contacto con las cosas, quiera o no, siempre va a saber a qué huele todo, ¿no?
porque para un cocinero el olfato es tan importante como su cuchillo. La primera señal de alarma si un alimento está bueno o malo es la nariz. Eso ahí, eso te lo podría decir cualquier cocinero. Después de eso, viene una cosa que es leer, entrenar. Y yo en 2012, justamente antes de venir a Perú, yo estuve haciendo un diplomado de periodismo gastronómico en España. Y parte de eso incluía estudiar en la Escuela de Catadores de Madrid. ¿Qué me dio la Escuela de Catadores de Madrid? Básicamente me dio metodología, ¿no? Porque veíamos demasiadas cosas, pero todas tenían un hilo conductor, que era una metodología de cata. Después de ahí es un camino personal, ¿no? Tú te vas entrenando, vas leyendo, vas aprendiendo y terminas teniendo, y te lo puedes preguntar a cualquier catador profesional, por ejemplo, yo no uso perfume, no recuerdo la última vez que usé perfume. Y le pido a la gente que cuando va a las catas no lo use. Y no es porque tenga nada en contra de los perfumes, me encantan. Pero Además, te has imagina, vuelto muy sensible que distorsiona, imagino, ¿no? Toda esa bueno, sí, experiencia. a menos que vaya a una fiesta o vaya a una cosa así muy, tú sabes, que diga, pero como ya me acostumbré y vuelvo a la gente, hay gente que la recuerda hasta por el olor, ¿no? Esa es una primera cosa. Después, por ejemplo, yo no como prácticamente nada industrial. O sea, si tú me preguntas, yo quiero mayonesa, la hago, ¿no? Bueno, me toca ir mucho a restaurantes y cosas, pero trato de comer con la menor. Por ejemplo, yo nunca he entendido por qué en Perú usan las Hinomoto. Eso, sé que es un tema Sí, cultural, pero sí. yo no Estoy, lo no, entiendo. pero también estoy bastante en contra de eso y bueno, también lo hemos tratado en muchos episodios. O sea, el usar Ajinomoto es lo, digamos, realmente es Además, engañar. no Es lo engañar la comida, necesitan. claro. Estás Te voy hackeando a al, explicar, al sabor. no lo necesitan. Mira, cuando la primera vez que yo probé una piña en Perú, dije, "Ah, los peruanos hacen trampa. Una piña no puede ser así de dulce porque sí, me explico. O las mandarinas. El sabor de los vegetales en Perú, incluso de los que compras en el supermercado, que son como, Los digamos que se menos producen más, los más masificados, orgánicos, hasta, digamos, claro. hasta esos tienen sabor, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es un tema de entrenamiento constante. Después, bueno, por supuesto, es prestar atención. No, nadie nace con un paladar excepcional, ni nada, nadie nace con una nariz excepcional. O sea, Jean Bastide, el personaje principal del perfume, Del que es perfume. que es este personaje del libro de Patrick Suskind, que es una persona que es como que nace con un olfato extraordinario, ¿verdad? Eh, es ficción. Claro, porque Habrá la excepción, no lo voy a negar, pero esto es un tema que se entrena. O sea, tú vas constantemente probando, 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 entrenando el paladar, yo todo lo huelo, todo lo froto, vas recordando y llega un momento en que forma parte de tu vida. Así se hace un catador, ¿no? interesante lo que dices, porque por más de que suene lógico, es lógico, normalmente tenemos ese sentido como el menos de los, digamos, o sea, con menos apertura para entrenarlo, y creemos que de por sí de fábrica venimos ya predispuestos, ¿no? Con un buen olfato, de forma genética o no. Entonces, No, eso hay que cultivarlo. Incluso hay gente que está, mira, alguien que está bañado en perfume, porque además hay gente que se baña en perfume. sí, Tú dices, esta persona no puede oler otra cosa. ¿Cómo hueles un café? Te va a oler el perfume que cargas encima. ¿Cómo puedes oler la comida o la gente que está contigo? Por eso es que yo digo que los catadores en general, si tú les preguntas, en estos días justo hablaba con Pedro Cuenca de Peruvino, que hace un trabajo extraordinario. Después te paso sus datos, porque creo que te encantaría para tu programa. por supuesto. Y Pedro se reía porque yo le decía, Pedro, ¿cuándo fue la última vez que usaste perfume? Y me dice, Vanessa, no recuerdo. Es cierto, y ¿sabes qué, Vanessa? Yo en mi vida he tenido, o sea, pocas experiencias con personas que se han espantado de mí por algún perfume que estaba utilizando. Entonces yo siempre decía, qué maniáticos, ¿no? Así era mi manera de pensar. No, Pero luego entendí que hay personas que son muy sensibles a los olores, ya sea porque, como tú dices, lo entrenen o de repente tienen pues esta predisposición, ¿no? Para percibir más los olores que no les gusta o les incomoda, los olores que son muy fuertes, muy profundos. y hay culturas que tienen un especial
cultivo del olfato, por lo menos los franceses, los japoneses, ¿no? Uno piensa en los franceses por el perfume, pero es que los franceses son así para todo. Y por eso sus comidas, fíjate tú, yo siempre fastidio la paciencia y digo, no, esos quesos franceses que huelen tan mal y saben tan bien, ¿no? Los coreanos, todas las culturas que fomentan incluso los procesos de fermentación que tienen mucho que ver con eso. Entonces hay como una predisposición mayor. Pero yo a veces veo a alguien que compra y se hace una hamburguesa y le pone 50 tipos de salsa, Oh, una más industrial que la ¿cómo vas otra, a que saborear no va, lo que mira, tiene dentro, ¿no? podrías ponerle goma a la carne en vez de carne y no va a notar la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, es importante, Esa es una crítica que, si bien yo soy muy libre, ¿no? Las personas, o sea, respeto, ¿no? La diversidad y en ese sentido creo que las personas pueden hacer lo que quieran y consumir las cosas de la manera que ellos quieran. Pero yo creo que una crítica que le hago siempre un poco a la cultura en general de la comida, ponerle excesivo picante, ¿no? O ajíes a las comidas que a veces terminan distorsionando, ¿no? El sabor de claro, la misma. pero el Coja, ají piensa que es parte de la cultura. Entonces, al no, final, sí, por tú, supuesto, es tú parte también dices, importantísima. ojo, y ni te cuento en México. México es peor, o sea, Sí, sí. o Bolivia, que está aquí al lado, ¿no? Ahora, el ají, como todo, tiene su función. El ají es la especia latinoamericana por experiencia, por excelencia. O sea, si hay una cosa que le regalamos los americanos al mundo fue el ají, Sí. ¿no? No solo la papa o el tomate Oh, o y los en Perú es pimentones. lamentable que tenemos muchas más cantidades de ajís de las que se venden No, en los mercados. En La Molina hay unos estudios que tú te quedas loco la Sí, por cantidad de supuesto, son ajíes. un montón y solamente usamos dos o tres y paro de Claro. contar, ¿no? Sin embargo, yo voy a rescatar la parte buena de esto, porque te apoyo en tu apreciación, pero también yo creo que eh, el ají también forma parte de nuestra comida. Un ceviche sin ají no sabe igual, es como un beso No, sin lengua, me explico, es una cosa así como sosa. O sea, claro que el ají, ¿qué pasa? El problema no es el ají, el problema es el exceso de ají. El problema no es los me remito chocolates más al industriales. exceso, creo. Sí, Claro, porque ¿qué pasa? Hay platos que tienen que tener ají, me sí. explico, porque eso es su Es, alma y su es el sabor. condimento base en muchos casos, claro. Claro, claro, es como la vena que le late en el cuello. Eso es el ají para la comida. Entonces, yo sí creo que, fíjate tú, la gente me dice, entonces, ¿cuál es la función del ají? Y el ají es realmente un resaltador de sabor. Si yo te diría, si yo te froto la mano, ¿verdad? Un buen rato, y después yo la toco, ¿qué vas a pasar? Vas a sentir más porque se sensibiliza la piel donde tú has frotado. Eso es lo que hace el ají. El ají lo que hace es sensibilizar las papilas para que la experiencia de sabor sea más intensa, ¿no? Por eso, cuando las cosas llevan ají, sentimos que tienen más sabor, como la grasa que también conduce el sabor, ¿no? Y eso es química de los alimentos. Pero a lo que voy es que el ají tiene esa función. Entonces, por ejemplo, si tú a un chocolate caliente, por ponerte un ejemplo, le pones un toquecito de ají, un toque, no es que le vas a poner ají, un toque, y lo mezclas, no vas a ver picante, pero la experiencia de sabor le va a levantar el sabor al chocolate, por ponerte un ejemplo. Ujú. Esa es la función del ají, ¿no? Es como el que le pones sal a lo dulce y azúcar a lo A salado. lo salado, ¿Por qué? exactamente. Porque nosotros tenemos, fisiológicamente hablando, nosotros en nuestro paladar percibimos 5 sabores: dulce, salado, amargo, ácido y el umami, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede? Cuando tú comes algo, se activan las papilas, las Claro. que tienen que trabajar, las dulces, esto es conmigo, Se ¡guau! ponen en Ahí voy a alerta, trabajar. claro. Claro, las saladas, esto es conmigo, ¡guau! Entonces trabajan las que tienen que trabajar. Y ellas en conjunto es como, imagínate una orquesta que toca una melodía y esa es la comida en tu boca hecha por tu paladar, ¿no? Donde cada quien toca un instrumento. ¿Qué sucede cuando tú a lo salado le pones un poquito de dulce? Se supone que a las dulces no les toca trabajar porque ese plato es salado, pero resulta que, oh sorpresa, el cuerpo sí percibe que eso tiene algo de dulce, entonces pone para trabajar esas papilas también. Entonces todo el mundo está trabajando. Entonces Interesante. como la música es más complejo, entonces no solamente tengo viento, sino que además voy a tener
voy a tener percusión y voy a tener cuerdas, ¿me Cuerda, explico? claro, sí, por Y, voy supuesto, a- me parece interesantísimo. y el umami a la comida es como la voz del tenor, es como la voz. ¿Me explico? Agarra toda esa música y le pone letra. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú comes, por eso tú le pones ese toque, porque una cosa es lo que tú percibes tú con tu cabeza y otra cosa es la que percibe tu cuerpo. Fíjate que cuando tú comes cosas ácidas, quieras o no, la acidez se siente aquí en la base de la lengua, empiezas a salivar como loco, ¿no? Esa es la primera señal de que algo tiene un Y punto la de segunda acidez. señal es la sudoración también. Ah, también. Pues el olfato, como te digo, es un gran instrumento. Y sí lo cultivamos, pero no conscientemente. Por ejemplo, el primer sentido que cultivamos en la vida, el olfato, que es cuando nos acercamos al olor de nuestra mamá. Mm. Ese es el primero, o sea, ni siquiera vemos. ¿Ve? Aquí los primeros dos sentidos que intervienen en nuestra vida y que nos enseñan a explorar el mundo, de eso han escrito muchas autoras, por ejemplo, te recomiendo a la británica Bee Wilson, que ha escrito sobre eso, sobre el primer bocado, que así se llama su libro, y te lo explica perfectamente y te pone, antes de mirar, olemos y probamos, incluso antes de escuchar. Claro, porque además cuando nacemos, ni siquiera el sentido de la vista está tan desarrollado, ¿no? Para Y claro, lo nada. primero que hacemos es oler. Y Oler eso y pasa comer. en el mundo animal también, ¿no? En el mundo animal muchos nacen solamente con el olfato a su disposición, por Y no ir después, muy lejos. y después escuchamos la voz de mamá, la Es música, claro, el la sonido. gente que nos cuida. Lo que llega de último, incluso el tacto, tocamos a quien tenemos cerca, Ujú. ¿no? Todo. Y lo último que llega a esta historia es la vista, pero es el rey de los sentidos. Entonces todo lo prelamos por la vista. Pareciese que los otros. Igual pasa con el chocolate. El chocolate tú lo tomas y primero haces un análisis visual. Oye, está brillante, no está brillante, tiene vetas, no tiene vetas. Esa es la primera fórmula. Y después, ¿qué haces? Lo partes, lo escuchas y después lo hueles. Ya ahí tú sabes para dónde va eso. Igual pasa con el vino y pasa con todo. Cuando tú lo pruebas, Con la vista miras y con la vista y el oído, ¿ya te has hecho un 40% de la cata? después la nariz. Si son pocas las cosas que huelen mal y saben bien. Y así, el queso francés, algunos fermentos, Claro, el la miso, kombucha, de, ¿no? Todos los fermentos. no, bueno, algo así, pero de ahí en adelante Ujú. no puede oler a pescado, la carne tiene que oler bien, los vegetales tienen que oler bien, los vegetales van cambiando. Entonces tú dices, una cosa es cuando algo está verde, que es astringente, y va evolucionando hasta que se hace dulce cuando madura. Claro. Entonces, ahí intervienen los sentidos. Y entonces, ¿qué sucede? Esta misma información te sirve para el café, para el chocolate, para lo que comes todos los Para el días, vino, ¿no? para el queso, claro. Por supuesto, hasta para el agua. Entonces, a lo que voy es que así se trata esto. Entonces, a mí cuando la gente a veces me dice, no, que es que tú ya no sé qué, le digo, bueno, porque también, ojo, para mí esto es un trabajo, ¿no? Y entonces ya le presto más atención todavía, Ujú. y cuido más mis sentidos, ¿no? Y por ejemplo, cuando viene la competencia nacional de chocolate, que yo sé que me va a tocar catar 300 muestras, ¿no? La única manera de hacer ese trabajo con justicia y hacerlo completo y hacerlo bien es 10 días antes prepararme para eso. Entonces ahí eliminado el ají prácticamente por Haces completo. como un detox más o menos para poder estar Haces presto. como un detox. A mí me encanta fumar, no lo voy a negar, me encanta el cigarrillo. Y he dejado de fumar precisamente porque me interviene en el sentido de Claro, el gusto y de hecho, cuando fumas no solamente hueles a cigarro, sino que no que se te también. bloquean un poco las papilas, exacto, y ojo, me encanta. Eso sí, cada vez que me fumo un cigarro, que no es mucho cuando pasa, después sé que lo voy a pagar caro y voy a estar como 3 o 4 días medio bloqueada. Digo, bueno, que este cigarro ¿sabes? Me lo tengo que fumar con la persona indicada, en El el lugar alcohol en ese indicado. caso distorsiona también tus sentidos, digamos, No, realmente, gustativos. no.
no realmente, eso sí, sin llevarlo al extremo, ¿no? Si Ah, te claro. emborrachas todo el tiempo. Y hay alcoholes de alcoholes, ¿no? Hay alcoholes, por ejemplo, si yo veo que ahora están de moda todas estas latitas y cosas que son, A los ready to que drink, que vienen, le llaman. bueno, eso está lleno de glucosa, Sí, claro, azúcar, preservantes. No es lo mismo eso que beberte un vino. claro. Incluso una cerveza, aunque sea comercial, no importa. Porque la cerveza, hasta las más comerciales, es una fórmula muy simple. Claro, respetan el mismo proceso. Es cebada, agua y levadura, ¿sabes? Y lúpulo. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que el lúpulo sea de mejor o peor calidad, pero no deja de ser la misma fórmula, ¿no? Ujú. Pasa, Entonces, yo pasa algo así con el chocolate. Todos voy tienen un a, mismo voy a proceso. decir algo voy a decir algo y espero que no me voten de Perú. La Inca Cola. O sea, yo digo, Dios santo, Por ¿no? supuesto, nadie te va a odiar. No, no, ya, bueno, y yo, los peruanos, yo los he puesto a prueba muchas veces, porque yo los No, amo y nos no, amamos, no, y pero además creo comparto que contigo, creo que ese sabor a jarabe y es azucarado, el azúcar enmascara todo, ¿no? yo comparto contigo en que hay cosas que las que no tenemos que tomarnos en un excesivo nacionalismo, ¿no? Hay que reconocer lo que es, lo que fue y lo que ya no vale la pena, ¿no? Y yo creo que también en cuanto a la Inca Kola, también es una fórmula que ha cambiado mucho. Puede ser la bebida representativa y todo, pero más nada, yo no consumo. Yo no consumo Claro, gaseosas, por ejemplo, igual, no son claro, de mi agrado. ¿ves? Ahí te digo, como todo, no es lo mismo que tú te compres un pisco de mala calidad y le pongas toneladas de jarabe de goma para hacer un pisco sour, a que uses un buen pisco, ¿verdad? A que uses un limón de calidad, a que uses huevos buenos, ¿sabes? No cualquier cosa, le pongas su yema rica. Entonces son dos piscos, Sí, son sí, dos piscos sour, ¿no? dos cosas Entonces a lo que, diferentes. claro, a veces, incluso el mismo café, yo digo, ¿usted quiere beber café de mala calidad en Lima? Vaya a un hotel. Todos los hoteles de Perú tienen mal café, ¿no? Entonces, y es una lástima, pero es el mismo café, vienen de las mismas plantas. Justo por ese lado quiero llegar. Hemos hablado del chocolate desde un punto de vista un poco del otro lado, ¿no? De los que producen, de los que hacen, de los que saben. Ahora hablemos un poco de este otro lado, ¿no? De la gente que consume. Y algo así como el café, siento que también no tenemos un paladar muy acostumbrado a un buen café y por lo general desconocemos lo que significa tomar buen Pero café. bueno, eso está cambiando Todo progresivamente, bien. gracias a Dios. Igual en el chocolate, yo siento que estamos pasando por un proceso de reaprendizaje, ¿no? Sí, Cómo absoluto. has visto los peruanos cómo somos? O tal vez no es una realidad peruana, tal vez es una No, le realidad ponen muchas latinoamericana. ganas, no, le ponen muchas ganas. Además que hay una cosa linda con el cacao que la gente siente que es como su compatriota, ¿no? Entonces tú dices, oye, este cacao es peruano, este chocolate es peruano. Sí creo, no creo en los nacionalismos, pero sí creo que ayudan a veces un poco a cosas como esta, sin llevarlo al extremo. Atender Entonces, lazos. bueno, atender lazos y sobre todo atender conexión. Si tú ves los últimos salones del cacao, 25.000, 30.000 personas, ¿no? Interesadas. Van probando, ¿verdad? Van conociendo, ven que este es el fruto del cacao. Yo hago talleres básicamente para que la gente aprenda a comer chocolate, hago uno al mes y siempre va gente y yo les digo, ¿quieres una factura? No, esto es un regalo que yo me estoy dando para mí, quiero aprender, ¿no? Cada vez lo oigo con más frecuencia. Después la oferta ha crecido, ¿no? Antes tú seguías dos, tres marcas decentes de las nacionales, quitando la ibérica, que siempre ha hecho un buen trabajo, Ujú. pero, y resulta que ahora tú, por ejemplo, vas a One y hay 8, 9, 10 marcas, vas a las ferias, vas a las agroferias y hay de dónde comprar cosas distintas. O sea, sí hay interés y yo sí creo que eso va creciendo, y Ahora, porque además el interés va de la mano de la oferta. Hay más interés porque también hay más oferta y hay más gente sensibilizada, se habla mucho, se le pone ganas, cada vez hay más gente interesada, ¿no? O sea, yo creo que esto es una cosa donde todo va creciendo junto, o sea, no es que, o sea, nada puede crecer, esto sí, esto no, no, todo de va acuerdo. como a nivel. Ahora, tú mencionas, bueno, me topé con uno de estos artículos que elaboraste, una de estas notas en Rutas Golosas, y me encantó porque realmente tenía un buen análisis, que era, realmente compramos chocolates por el diseño del empaque. Y claro, en relación a eso, o sea, sigo pensando que de repente el público, el mercado, seguimos
teniendo como driver ese tema, o sea, el tema Totalmente. de lo Y visual, no ¿no? solo claro, para todo, con el chocolate. Hay gente que compra vino por las etiquetas. Ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Igual pasa con el chocolate. Y eso a tu ver, ¿qué significa? O sea, debemos aumentar un poco nuestro conocimiento Bueno, del producto como tal. yo como persona, mira, yo como diría Rubén Blades, yo soy una optimista olímpica. Entonces, yo sí creo que si tenemos porque además vivimos en un mundo, quiero que entiendan, vámonos más atrás. Este es un mundo absolutamente visual. A la gente se le juzga por la ropa que lleva Todo puesta. entra por la vista, Sí, como dicen. ajá, pareciera que todo entra por la vista, ¿no? Tú le presentas a un amigo o una amiga porque sabes que la amiga está buena, pero si es muy feíta, dice, ay, es simpática. Y la amiga puede ser la mejor del mundo. Todo entra Claro, por los ojos. ¿Tú qué crees? ¿Que el chocolate es la excepción? No, es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde, para bien o para mal, hay gente que termina siendo no prejuiciosa, gracias a Dios, pero yo creo que allí es donde los chocolateros tienen una oportunidad de trabajo. Entonces, ¿en qué dice? Ah, bueno, la gente va a comprar un poco mi tableta porque es bonita. Bien, entonces yo me voy a esmerar en hacer tabletas bonitas. Yo sé que mi producto es bueno, pero ¿qué tal si le mejoro la presentación? ¿No? Y no lo veas como una cosa de satanizar, sino como una oportunidad de negocio y una oportunidad de crecer para el chocolatero. Especialmente en una cultura donde somos tan visuales. Ahora la gente ve TikTok todo el día, Instagram todo el día, y es absolutamente visual. Entonces, tu chocolate tiene, quieras o no, que entrar ahí, a claro. a eso, ¿no? Ojo, y por ejemplo, hay etiquetas tan hermosas que, yo, por ejemplo, las guardo, ¿no? ¿Cómo se llama? Las reciclo y hago libretas, hago marcalibros, tarjetas, forro caja. Pero ¿le Mira, te voy a hacen o no mostrar, justicia al producto? sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Claro, pero te concuerdo mucho con ese punto de vista tuyo. O sea, somos seres visuales. Lamentablemente es así. Y es una gran oportunidad para los chocolateros de Sí, innovar por ese lado, ¿no? Por otro lado, dame pues, 2 segundos porque te voy a sí. mostrar algo. Espérate para ¡Wow! sacar aquí. Estas son etiquetas. Eres como una amiga que tengo, ella colecciona botellas de cerveza artesanal. Tú Claro, pero coleccionas yo, cajas claro, de pero bonitos no las diseños. colecciono, las guardo. ¿Por qué? Porque después todo esto va a ser una libreta, un marcalibros, una tarjeta de Navidad, postales. Son tan hermosas que a veces me da tristeza botarlas, Qué ¿no? lindo. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Fíjate, esto es de Maraná, esto es peruano. Mira qué linda es. Aquí es como una bolsa donde viene en cuadritos. Aquí está. Por ejemplo, este es Juan Laura. Yo siempre le he dicho a ellos que hay que hacerle un cariño a esta etiqueta. Si yo te pongo esta y esta, vas a terminar comprando esta. Claro, estoy seguro que sí. O si yo te pongo esta y esta, vas a terminar comprando esta. ¿Verdad? Por ejemplo, te voy a poner, esta es la de 1000, la que tenía antes, Mm, ¿verdad? Pero estoy buscando una que es de una chiquita. A ver, fíjate, mira la diferencia. Esto es cacao suyo, es bonita, es qué linda. elegante. Es bien bonita. Tú la ves Sí, he y tú la consumido ves y cacao dices, suyo. claro, y este es un gran chocolate, además. Entonces tú dices, oye, yo compro esto, yo regalo esto y mira qué fino se ve. Yo sí creo que este chocolate cuesta 20 soles. Mira esta. Y no tengo nada en contra de ellos, porque era un No, buen chocolate. puede ser muy Pero cuando bueno. vas a comprar, y si las dos cuestan 20 soles, ¿cuál vas a comprar? Claro, Duele. además que tiene un Mira esto. significado que Esto le es puedes atribuir a un regalo, por ejemplo, ¿no? mira esto, magia pura. Y además es buen chocolate y la tableta dentro tiene forma de hoja de cacao. O sea, alguien agarra esto y dice, se siente especial, Sí, ¿no? se siente Mira, distinto. esta es otra de magia pura, a ver qué otras cosas. Mira esta es una chiquita, Y se nota el compatriota mía empeño, casada. ¿no? Se nota el empeño, Vanessa, se nota el esfuerzo, Mira como esto, el esta es cariño, el una amor. chiquita, mira esta cosa, se llama Lobby, es una niña venezolana casada con un peruano y tienen esta marca. Yo que al final de mis talleres pongo como una pequeña tienda para que la gente se lleve lo que probó, esto es lo primero que se agota. Y estoy segura que tiene que ver mucho, más allá de la calidad que es maravillosa, es el empaque. Si tú compras esto, le das a alguien esta tableta, entonces yo creo que la idea no está en satanizar que sean bonitos. El tema está en mirar qué hacen los otros y decir, oye, si eso funciona y eso va a hacer que mi tableta se venda mejor,
porque, insisto, vivimos en una cultura absolutamente visual, ¿no? La gente quiere verse bien, Mm. ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿tú qué crees? Que el chocolate sale de esa... Uy, mira, aquí tengo toneladas de tabletas. Te podría mostrar. Mira, por ejemplo, Bacao. Mira qué bonita es. Deberías documentarlas. Me parecen muy interesantes. Mira, esto es Maraná. Y lo increíble es que ninguna se Victoria, parece a la otra, ¿no? Son tan mira, distintas unas de otras. Amazonas. Mira qué bello el diseño, el tramado en negro. Y todas tienen un cuento, todas tienen una historia. Te estoy mostrando solo algunas, y estas son todas peruanas. Ni te cuento las que vienen de fuera. O sea, los empaques de los búlgaros son Ya es otro arte. italianos, ni te cuento. Donde Italia, todo es bello, me explico. Entonces, que son países además donde esto se cultiva más. Entonces, yo diría que en el caso del chocolate, hay como dos cosas. Ciertamente, no se deje llevar solo por el empaque como por los vinos. Eso es así. Denle una oportunidad y pruébelo, porque hay muchos empaques hermosos con chocolates muy malos adentro, ¿no? Ujú. Eso también pasa. Entonces, pero no te quedes enganchado en el empaque. Me parece que ciertamente tienes razón, puede resultar muy prejuicioso, pero también yo creo que puede ser una oportunidad de crecimiento para el productor y para el que hace. Es una oportunidad para desarrollar mercado también, ¿no? Y en la medida en la que siga habiendo esta competencia o este interés por seguir incursionando en el mercado, también va a crecer más el interés por el chocolate en sí mismo, ¿no? Yo quería Total. hacerte la pregunta, antes de que se me pase, eh, ¿existe realmente esta disputa o estas grandes diferencias entre el chocolate industrial y el chocolate artesanal? Últimamente veo entrando mucho el chocolate artesanal al mercado y se da esta distinción, existe una suerte de discriminación hacia el chocolate industrial por esta reciente tendencia creciente del chocolate artesanal. A ver, no es lo mismo, obviamente, ¿no? O sea, son como dos cosas muy distintas, ¿no? Los chocolates industriales tienen, en su mayoría, tienen ingredientes que le quitan como pureza al chocolate, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayoría usa grasas hidrogenadas de palma o usan algunos tipos de emulsificantes, pero también hay que pensar esto. No es lo mismo trabajar un batch de 4 kilos o de hasta 40 kilos, a trabajar un batch de toneladas, donde todo el chocolate viaja por tubería. Mm. Entonces, para que las máquinas no se traben entre tantas cosas, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle emulsificantes, ¿no? Para que aquello se pueda mover, digamos, para que fluya. Esa es la primera cosa. Después estamos hablando de volumen y de precio. Por supuesto, ¿cuál es la diferencia entre un chocolate que cuesta un sol y un chocolate que cuesta 20? Cuando tú vas al campo, esto funciona así. Primero está el cacao dependiendo primero el tipo de cacao, ¿no? No es lo mismo el que tiene CCN, que es más industrial y que es más barato y que tiene unos perfiles planos, a que te llegue un Brain 99 o te llegue o te llegue, no sé, un nativo o un buen chuncho, que tú además sepas el productor. El productor además posiblemente ha cuidado mucho más porque es un chocolate dado para batch pequeños, ¿no? Va a cobrar un poco más. En el campo, la primera cosa que se hace es que se seca, ¿no? Bueno, se Ujú. selecciona, se seca y hay chocolates que tienen proceso de post cosecha que son los que realmente, ¿qué es lo que hace la fermentación en el Se cacao? fermenta, claro. Saca todo su potencial organoléptico. Una semilla que no se le ha hecho post cosecha es como una semilla dormida, ¿no? Como que es como alguien que se cultivó, aprendió a leer, escribir, fue a la universidad y alguien que es analfabeta. Es un poco lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué resulta? Le falta gracia, digamos, a esa semilla. Bueno, le digo que una semilla fermentada es una semilla a la que se le ha explotado su potencial, Todo su potencial, ¿no? claro. Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, ¿qué pasa? Mucho del chocolate que va a la industria no tiene post cosecha, sino que simplemente lo secan, no se fermenta, porque el proceso de post cosecha le añadiría al proceso de trabajo del agricultor 6, 7, 8 días. Y trabajo y espacio y mano de obra, todo eso tiene que ir metido ahí, ¿no?
es alguien que todos los días tiene, primero son 4, 5, 6, 7 días de fermentación. La fermentación hay que remover eso un par de veces al día, después lo vas pasando, eso va como, vas llevando un registro, después que llega el punto de fermentación, que tienes que removerlo bien todo, hay que secarlo, se seca por 5, 6, 7 días, dependiendo del clima, necesitas el espacio para eso, ¿quién hace eso? ¿Verdad? En cambio, cuando el cacao no se fermenta ni se le hace post-fermentación, simplemente hay que secarlo. Te evitas todo este tema. Ahí tienes una primera gran diferencia. Después tú ves, el cacao se hace una primera selección y la primera selección, todo el cacao de calidad, es decir, que no el haba o no se ha sobrefermentado o no se han pasado miles de cosas, eso se pone aparte y se vende como de mejor calidad, son los más costosos. De hecho, cuando tú ves una foto o los ves en el campo, son todos lindos, todos del mismo color, más o menos el mismo color. Uniformes bellos. Uniformes para bonitos, bueno, tan uniforme como lo permitiría la naturaleza, ¿no? Claro. Pero ahí lo ves. ¿Qué sucede? Pero ¿tú qué crees? ¿Que el resto del cacao se bota? No, todo eso que se seleccionó va a una segunda mesa donde ese cacao se vende y entonces ese cacao que viene ya lleno de defectos, que fue el que se descartó a la primera, es el que se vende para la industria. Entonces tú dices, bueno, porque un sol del Cusco cuesta un sol porque usan ese cacao, ¿no? Si tú agarras, Interesante. por ejemplo, claro, entonces ahí hay todo, fíjate, ya empieza en el campo. Y el agricultor que logra hacer en cooperativas, especialmente en Perú, que se trabaja en cooperativas, y que logra vender su cacao a mejor precio, lo cuida más. Lo cuida más porque sabe que lo va a vender mejor. Claro, y porque sabe que además le conviene venderlo mejor, porque Claro, también hay más ganancia al hacerlo, ¿no? claro, pero para hacerlo eso tienes que pensar esto, tienes no solamente que tener un comprador, sino que gente que te no es mucho el cacao que vas a vender, pero la gente, por ejemplo, que tiene cuando tú vas al campo, y eso es así en todos los países donde hay cacao, no es solamente en Perú, en Venezuela es igual, en Colombia y tal. Tú tienes una chacra y en tu chacra tienes unas 15 árboles de cacao, pero como es una economía de sobrevivencia, posiblemente, bueno, además donde hay cacao, por lo general los productores tienen yuca, tienen naranjas, dependiendo de la altura incluso tienen café, hay flores, siempre tienen como las gallinas que caminan alrededor, los chanchitos que van alrededor, todo eso está ahí, ¿no? Porque el cacao está vinculado, igual que el café, a la biodiversidad. Entonces, ¿qué sucede? Pero esta persona no es que viva del cacao, pero sabe que una vez al año o dos, dependiendo, esas plantas de cacao van a producir. ¿Qué haces tú? Las cortas, cha, 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 y viene un señor, se pone en la puerta de tu casa, va y compra lo que tú le vendas. Lo mete todo junto, lo seca en algún lugar, no hay discriminación del grano, no hay discriminación de la genética, van granos grandes, chiquitos, buenos, malos y lo que sea, y eso es lo que vende. ¿Qué hace la industria alimentaria? Como aquello es tan variado y hay cosas muy buenas y cosas que nada que ver y todo eso se mezcló y es imposible separarlo, lo sobretuestan. Y en el tostado ponen a todo el mundo a tabla rasa. Entonces, por eso hay algunos chocolates industriales que tienen ese sabor un poco a tostado o a quemado, Y eso pasa ¿no? también con el café, ¿no? Hay un Claro, proceso similar con el café que tiene que ver con el sobretostado del café, que ya prácticamente es el quemado, ¿no? Del grano. totalmente. Y después agarras y después tú dices, ok, esto va para la industria, pero yo quiero que esto sea más barato. Y necesito además, porque esto va a estar en un grifo, o va a estar en un kiosco, o va a estar en el supermercado, quién sabe cuánto tiempo, y yo necesito que esto se mantenga bien, necesito estabilidad. Eso lo piensa el industrial, Mm. ¿no? Y entonces, ¿qué le ponen? Aceite hidrogenado de palma, algunos estabilizantes que permiten que ese chocolate, no importa lo que suceda, no va a perder su brillo. ¿Ves a lo que voy? Qué interesante Entonces, perspectiva, ¿no? Cómo realmente todo el tema comercial influye tanto en la calidad, ¿no? Y las prácticas. absolutamente. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Por ejemplo, entonces todo esto se tuesta y entonces, ¿qué pones? Una pequeña porción de cacao. Si tú quieres decir que es chocolate, para los oscuros tienes que tener un mínimo de 35% Mm. de cacao. ¿Y el resto qué es? El resto es azúcar, no sé qué. Algunos le ponen manteca de cacao. La manteca de cacao es más cara que el sólido de cacao, entonces los industriales no usan manteca de cacao. O sea, sí, eso dirán que
le ponen un poquito como para poderlo listar, pero no, Una porque no da nada. cuenta, Claro, no da sale muy caro cuenta. en el proceso. Tendría que ¿Y qué, elevar el precio del y, producto. y qué es lo que pasa? Que hacen muchos productos, ponen sabor a chocolate porque tiene un poquito de cacao que le da base, pero en realidad se usan saborizantes, vainilla, Mm, o más que vainilla, ojalá usaran vainilla de verdad, vainillina, ¿no? que Porque la peor vainilla de todavía. verdad es muy cara, claro, es muy costosa. Es la segunda especia más cara del mundo, es la vainillina después del azafrán. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ir pensando eso. Imagínate todo lo que ha pasado para que esa tableta cueste un sol. Un sol al consumidor, pero ¿cuánto le cuesta producirla al, Al por, al comercio, no, al comerciante? Y por supuesto paga muy mal, pero el agricultor que lo que quiere es vender algo de lo que tiene ahí para sacar un extra, no es su cosa principal. No es lo mismo cuando tú vas a comunidades donde el cacao se usa y es de lo que viven ellos. Y Ujú. con todo y eso hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos la tendencia a poetizar el campo, pero el campo es Claro, muy es un duro. ambiente muy duro, es muy sacrificado, de hecho. Y Y hay, después te enfrentas a todo tipo de plagas. Por ejemplo, ahorita en el sur del Perú hay problemas súper serios con la mazorquera, ¿no? Pero ¿qué pasa? No pueden fumigar porque pierden la certificación orgánica. claro, la Pero pierdes. ves a lo que voy. Entonces, ¿pero qué sucede? No hay suficiente mano de obra. Hay Y una el dualidad cacao, constante, ¿no? y entonces aquí hay que meterle perspectiva. Lo digo con responsabilidad porque a veces somos muy duros, pero detrás de cada tableta hay una historia de muchísimas páginas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Claro. Desde el sublime o el tu ibérica hasta un cacao suyo. En todo ese rango, cada quien tiene sus circunstancias de algo de comprar. ¿Dónde entra el consumidor aquí? En informarse, en aprender y en consumir con responsabilidad. Por ejemplo, tú me pedirás, hay gente que se sorprende. Yo soy fan del Kit Kat, me encanta. Yo veo un Kit Kat, se me hace agua a la boca, me gusta. Me recuerda cosas de mi infancia, porque cuando yo era niña, había en Venezuela el Savoy, que también en algún momento lo compró Nestlé, como pasó aquí con Donofrio, tenía una golosina que se llamaba Carton. Y el Carton era un waffle relleno de chocolate, cubierto de chocolate. Esa era mi golosina favorita, muy parecida al Kit Kat. Entonces la conexión también es emocional. Bueno, a lo que voy. Entonces somos como muy, sí, somos muy, Muy, muy duros con juzgar a los otros, ¿no? muy simples, ¿no? Para juzgar, porque desconocemos lo que está detrás de todo ese proceso. Y además es algo que pasa mucho, no solamente en el tema del cacao o del café o de esos productos que usualmente son bien notorios, bien consumidos, y no hay muchos otros productos más, ¿no? Por no ir tan lejos, ¿no? La papa misma está pasando por un proceso muy difícil. Entonces, Muy difícil. entonces sí, es cierto, concuerdo con eso y gracias más bien por darnos esa perspectiva, por ampliarnos la mente, por llamarnos siempre a la reflexión, que creo que es lo que más rescato de este tipo de programas que hago. De repente no es tanto el conocimiento en sí mismo, sino la reflexión que uno tiene que tener y ese llamado que haces, ¿no? De informarse, porque nosotros como consumidores no podemos esperar que venga, o sea, que el mercado nos enseñe, sino nosotros también, ¿no? Poner No, para nuestro grano. nada. O sea, creo que hay que ponerle interés, ¿no? Y piensa esto, y a veces lo tomamos muy a la ligera. Eh, Cuando tú comes, tú estás metiendo algo dentro de tu organismo, ¿no? ¿Qué le das a tus hijos? ¿Qué le das a tu mamá, a tu papá? ¿No? Yo a veces veo que a los niños les dan unas cosas y yo digo, mi Dios, tú estás criando un adulto enfermo, ¿me Sí, claro. explico? Y todo empieza desde esa edad, Entonces, ¿no? Las y costumbres se todo van empieza tallando desde esa edad. desde esa edad, ¿no? Yo ahora veo, yo no tengo hijos, y bueno, ya estoy muy vieja, no los voy a tener ya, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, los niños son muy listos. Mi sobrina, aquí tengo una sobrina aquí en Perú, ¿no? Yo ya a los 2 años le daba chocolate, ¿no? Y tú la ves y come chocolate el 80% y ni siquiera me arruga la cara. Mm. Esa niña, que yo admito que la mamá se ríe, pero yo le digo, pobre niña, yo la estoy, ¿cómo se llama? La estás torciendo.
la estoy torciendo, ¿no? Y nos reímos por eso. Dios mío, estos bichitos son muy lindos, pero ahora no sé dónde se me cayó el otro. Ay, ay, Hay una perdón. liga, hay una suerte de liga como de los lentes No, pues que puedes comprar para tener. la voy a comprar o voy a volver a esto. Pero bueno, a lo que voy, todo esto te digo que esta niña tiene 3 años. Yo le doy chocolates al 70-80%. Y la primera vez que le di, la mamá se me quedó, eso no le va a gustar. Se quedó como pensando primero, ¿no? O sea, como viendo qué era aquello, ¿no? Yo me imagino su cerebro de bebé haciendo toda suerte de cálculos y de caminos, ¿no? Pero, claro, así me lo imagino. Es que Pero, es ¿qué tabla pasa? rasa, pues, Vanessa, es tabla rasa, o sea, ahí sí es más fácil, ¿no? Construir estos Claro, gustos. ya ella, por supuesto, cada vez que voy me revisa los bolsillos, pues yo siempre le llevo chocolate y le llevo buenos chocolates. eh, pero a lo que voy es que esa niña, el día que le toque comer cualquier otra golosina, por lo menos va a tener en su cabecita y en su paladar otra referencia. Así es con todo, ¿no? Eh, Fíjate tú, la gente que suele ser, que cultiva la mesa, suele pasarle que vivió en una casa o dentro en el seno de una familia donde la comida era importante. Siempre sale algún, sería la palabra, siempre sale algún rebelde en una familia donde no se come bien y come bien. No es no, o sea, pasa, no es siempre, pero sucede. Pero por lo general, cuando tú hablas con gente que le gusta la buena mesa, es porque en su casa se cultivó la buena mesa. La mamá o la abuela cocina, o el papá le gustaba comer bien, o viajaban por comida, o iban al restaurante, ¿no? Y en Perú hay una cosa que me gusta mucho, que los peruanos de hace unos años para acá están muy orgullosos de su mesa, porque la comida en Perú ha sido un gran unificador. Los únicos dos espacios donde los peruanos no pelean es en la mesa y cuando juega la blanquirroja, ¿no? De resto Muy pelean cierto, todo el día, muy cierto. pelean todo el día pelean. Yo me río sola y digo, Dios mío, me causa mucha gracia, pero cuando juega la blanquirroja, todo el mundo se pone la camiseta, y cuando hay comida, todo el mundo se pone su camiseta. Entonces eso está bien porque eso abre espacios a que la comida, la gente se dé la oportunidad de probar cosas. Claro. Tú vas a los... Lima tiene más de 30 mercados ¿cómo que se llama? Agroecológico. Agroferias Oh, claro. agroecológicos los fines de semana. En toda Lima, sin excepción, en sus, no, creo que son 30 y tantos municipios, no recuerdo bien, hay ferias agroecológicas, ¿no? Donde está el casero, donde está la señora que te vende, donde hay cosas. Entonces, espacios para eso hay. Y eso es algo, y eso que has mencionado es algo bien, bien potente, porque hasta hace unas décadas no era así, ¿no? Las personas no No, se sentían orgullosas de su comida. Es más, la comida no estaba en el radar, a pesar de tener una para gastronomía tan nada. rica. Y creo que sacando el caso de Perú, si lo extrapolamos, creo que en muchos países la gastronomía es un unificador, ¿no? Y eso es una oportunidad para no solamente sentirse más orgullosos, aumentar la autoestima, sino también es una oportunidad para empezar a pensar consciente sobre el ambiente, sobre el cuidado, sobre la salud. O sea, abre el portal a muchos otros aspectos, ¿no? Sí, No solamente es el, digamos, el sabor y el disfrute, sino también es pensar un poco más allá. como no, mira los italianos, los franceses, ¿no? Hay una Este, filosofía detrás de todo, sí. los mexicanos, los chinos, ¿no? Los japoneses, hay toda una filosofía cultural que se ve reflejada en su mesa, ¿no? Entonces sí, sí creo que los indios, sí creo que es muy importante. Exacto. Y Perú ya entendió que la comida es parte de su orgullo nacional. Tú no te imaginas, cuando a mí me escuchan el acento, que creen que me bajé ayer del avión, ¿no? Me dicen, ay, ¿y usted qué ha probado? Me interrogan siempre. Usted ha probado, El taxi, todos ha probado más comidas de los que probablemente un peruano promedio conoce, pero ¿no? bueno, porque es mi trabajo, Por pero supuesto. me da mucha risa porque además te lo preguntan, ¿y usted, señora, ya que ha comido? ¿Ya ha comido causa? ¿Ya ha comido no sé qué? ¿Y le gusta nuestra comida? No te preguntas si te gusta la ciudad, si te parece bonita, si te molesta la panza de burro, Sí, nada, eso no recuerdo, ningún taxista te lo pregunta, pero si te preguntas qué has comido. ¿qué has comido? Sí. Esa es una pregunta de rigor. De Y cajón. eso,
de cajón. Entonces, eso es un síntoma de que la comida está en el radar del peruano porque entendió que tiene mucho de dónde sentirse orgulloso. Por supuesto, aquí entra el chocolate, por eso el consumo no es mucho para tu información. Perú apenas consume 500 gramos per cápita de chocolate, donde va desde el sublime hasta cacao suyo, ¿no? No sé si en esa estadística están metidos los chocolates de cobertura, estoy hablando tortas de chocolate o helados o ese tipo de Entiendo, cosas, otros pues. productos claro, con cobertura de chocolate. Pero, pero 500 gramos no es nada. Piensa que Argentina, que es el país de Latinoamérica que más chocolate consume Eso per te iba a cápita, pedir una referencia. está sobre, bueno, pues Argentina está sobre los 5 kilos. Wow. Pero, por ejemplo, Suiza está sobre los 13 kilos. Bueno, es muy posible también que, bueno, dentro de muchas otras Mucho explicaciones, chocolate, 13 kilos, ¿no? es un montón de chocolate, sí, pero pueden haber posibles explicaciones a eso. Por ejemplo, Argentina tuvo una ola de migrantes italianos muy fuerte en una época. Puede ser que las costumbres también luego se impregnan en la sociedad, en la Sí. cultura. Es una manera de verlo. Pueden haber mil otras razones, como el hecho de que probablemente haya un mayor mercado también, etcétera, y otros factores. Yo, Vanessa, estoy muy contento de haberte tenido en este episodio. Lamentablemente el tiempo nos gana y podríamos Bueno, conversar. discúlpame porque, bueno, o sea, yo me tocan, yo, porque No, me encantan y es que estos me temas. gusta ese perfil de invitados porque siento que se puede aprender mucho. Y creo que en realidad, a pesar de todo, hemos abordado todos los puntos que yo quería abordar y sí, podrían faltar muchos más, pero Yo solo probablemente le te pido, dejo reservada la invitación para un siguiente episodio bueno, o yo un solo momento le posterior. pido a la gente, yo solo le pido a la gente en general. Alimentarse bien no es ni más caro, lo que requiere es básicamente responsabilidad y un poquito de tu tiempo. Róbale a tu celular, aunque sea media hora al día, y dedícaselo a lo que vas a comer. Ni siquiera que te estoy diciendo, pero creo que es importante porque eso influye en tu salud, en tu estado de ánimo, influye y además minas tu día a día de espacios de placer. Tal Y cual. el placer trae alegría y la alegría trae buena salud. Entonces, digamos que entras en un ciclo donde tú dices, oye, he tenido un día terrible, pero yo me voy a sentar 2 minutos a tomarme este café o a comerme esta barra de chocolate. Y es como un descanso en la escalera. Claro, No, claro. no. Entonces creo, si le pido, como le digo a la gente, se puede comer muy mal con mucho dinero. Entonces simplemente le pido a la gente que tiempo, responsabilidad, formen y simplemente que si les gusta algo, aprendan de eso, no les tiene que gustar todo, ¿no? Claro, es cierto, no tiene que gustarte todo y además, claro, tomar estos espacios como espacios de meditación, ¿no? Con la comida de acompañamiento, con un chocolate de acompañamiento. Quisiera que puedas decirnos dónde estás, dónde ubicarte, dónde encontrarte, dónde seguirte. Y también sé que tienes talleres de cata de chocolate que son instructivos, educacionales. ¿Cómo podrían hacer las personas para también... Bueno, redes soy @rutasgolosas. Tengo mi blog que es rutasgolosas.com, que justo ahorita lo voy a relanzar porque se va a dedicar exclusivamente a chocolate. Entonces, rutasgolosas.com, @rutasgolosas, y allí pongo información una vez al mes, hago un taller de, para la gente que quiere aprender a catar chocolates, ¿no? Entonces, es un taller de 3 horas, es muy sensorial, no tienes que tener una preparación previa, si después de ahí quieres hacerte profesional, chévere, y siempre tengo actividades, ¿no? Una actividad al mes. Catas de chocolates extraños, catas de chocolates ganadores, catas de chocolates por países, ¿no? Bombones, tortas, helados, ¿no? Lo importante, y yo es como mi sello, siempre voy a apuntar a dos cosas, a la educación y al disfrute. Esa es como mi línea de trabajo. Excelente. Muchas gracias, Vanessa, por haber estado en este episodio, por habernos dado una pizca de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu buena onda también. Ay, muchas gracias. Y yo muy agradecida con todos por su tiempo. Y, sí, y siempre, yo todo el que me escribe le respondo. Me puede a veces tardar 2 o 3 días, pero yo Me respondo, ¿no? consta, soy testigo de eso. Si no, no hubiéramos tenido esta Yo entrevista y siempre respondo. eso es Sí, o genial. sea que con todo gusto, con todo gusto. Bueno, Gracias a tu audiencia y un abrazo para ti. un abrazo Un para ti choco también. abrazo. Un choco abrazo.
Bueno, para los que nos escuchan hasta este momento, este podcast saben que está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Vayan a escucharlo a su plataforma preferida y no se olviden de dejarle un like, un follow o compartirlo con esas personas que creen que les puede interesar este contenido. No se olviden de seguirnos también en Instagram como Superfood Podcast y en TikTok también. Colgamos clips de todos estos episodios para las personas que son más visuales, tal vez les puede interesar. Un abrazo a todos. Chao, chao.